buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes este día. Mi nombre es Diego Rivera y junto a Ruth vamos a estar compartiendo este día sobre el tema de la autoestima. La pregunta primera es, ¿qué es la autoestima? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra autoestima? Y este verbo viene del latín estimar. Y prácticamente de forma sencilla es lo que uno siente sobre uno mismo. Es cómo me siento conmigo mismo. Si se fijan bien, al decir sentir estamos haciendo referencia a los sentimientos, a cómo uno se siente y toma en cuenta el entorno para poder valorarse a sí mismo. Sin embargo, hay diferencias de conceptos que a veces pueden crear un poco de confusión y es importante entenderlos. Y para ello partimos de que el autoconcepto, a diferencia de la autoestima, es lo que cada persona piensa de sí misma. En la autoestima estamos haciendo referencia como a los sentimientos y en el autoconcepto a los pensamientos en sí sobre uno mismo. La autoimagen es la forma en la que uno se ve a sí mismo. Ya estamos haciendo referencia a la percepción, a cómo se ve uno en el entorno y con los demás. Y la autoimagen se refiere a la valoración hacia uno mismo, la autoevaluación. Partiendo de esas diferencias nos ayuda a entender de que hay algo que tienen en común, que es la forma en la que uno se ve a sí mismo. Ahora, ¿cuáles son las características de la autoestima? Primero, es que la autoestima no es innata, es decir, desde que nacemos puede ir cambiando y va a depender también del contexto en el que nos encontremos y de la influencia del entorno. Ahí entra la familia, la sociedad, la cultura, el ámbito académico, diferentes medios que pueden influir para conformar la autoestima, ya sea para bien o para mal. Hace un tiempo atrás se hizo un estudio para poder conocer cuáles eran las características de los niños que tenían una autoestima sana. Y Coppersmith desarrolló una serie de análisis tomando en cuenta tanto a los niños como a los padres y llegó a varias conclusiones importantes. La primera es que los niños que tenían una buena autoestima eran conscientes del amor que los padres o las figuras principales les mostraban a ellos. Por eso es importante que nosotros mostremos amor, y no solo con acciones, sino también con palabras, para poder reforzar desde pequeñitos la autoestima. La segunda característica que encontró en este estudio es que los niños son educados con reglas justas y claras, es decir, objetivos bien definidos acerca de lo que se espera de ellos en cuanto a su comportamiento. Esto les ayuda a poder regular su comportamiento y saber qué se espera de ellos, cuáles son sus expectativas. Y la tercera característica es que los padres le dedicaban tiempo para poder escucharlos, para poder entender cómo se sentían y poder ayudarles. Interesante que ese estudio se hizo hace un tiempo atrás, pero son cosas que también sirven para el tiempo presente. Ahora, ¿cómo podemos identificar una autoestima sana, positiva o alta contra una autoestima baja, negativa o insana? Primero, una autoestima sana es aquella en la que, conforme vamos avanzando en el tiempo, nos sentimos eficaces, es decir, que logramos lo que nos proponemos. También nos sentimos a gusto con nosotros mismos y nos desenvolvemos bien en el medio. Es decir, nos aceptamos a pesar de nuestros errores y nuestras debilidades.
somos conscientes de que podemos hacerle frente a las cosas a pesar de los obstáculos. Pero una autoestima baja se puede identificar con, por ejemplo, una autocrítica. ¿Qué tan duro puede ser uno consigo mismo? Si se pone estándares muy altos o estándares muy difíciles de poder aceptar, es decir, que falta flexibilidad. O por ejemplo, hay sensibilidad a la crítica, es decir, nos sentimos fácilmente heridos por otros. Hay culpabilidad y sentimiento también de inutilidad. No soy capaz, no logro lo que me propongo. Y cosas así nos ayudan a entender cómo es una autoestima baja. Ahora, ¿cómo podemos mejorar una autoestima? Hay claves o estrategias que podemos hacer para mejorar la autoestima. Desde el punto de vista psicológico y también de lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la autoestima. Y primero, el objetivo de toda intervención es que la persona pueda experimentar el amor incondicional hacia él. Que pueda haber un clima que favorezca la apertura y, como vimos en lecciones anteriores, con empatía, también poder escuchar, poder estar con la persona. Y para ello, en el proceso psicológico de intervención, se abarcan 3 objetivos generales, por ejemplo. Uno es fortalecer la relación consigo mismo, es decir, el conocimiento de uno mismo, el conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Segundo, la relación con la actividad del sujeto, es decir, con el aceptar las condiciones de la vida y lo que nos rodea. Y tercero, la relación con los demás. Es decir, no podemos solo centrarnos en que nosotros estemos bien con nosotros mismos, sino que también debemos buscar el poder interactuar y estar en bien con otros. Y el objetivo central del proceso de intervención psicológica engloba todas estas 3 características. Y el proceso puede ser individual o grupal. Lo ideal es que el proceso psicológico de intervención sea complementario, es decir, que se aborde a nivel individual y a nivel grupal. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos o los puntos específicos que debemos tratar? Y esto nos puede ayudar a nosotros mismos y también ayudar a otros. Primero, es que debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros gustos, nuestros disgustos, saber cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que realmente podemos lograr, lo que no. También podemos aprender a hacer, es decir, saber cómo hacer las cosas. Y para ello también implica que tenemos que estudiar un poco más, por ejemplo, si queremos mejorar en el rendimiento académico. Tenemos que poner un poco más de nuestro esfuerzo para saber hacer las cosas y sentirnos más eficaces, con mayor capacidad para hacer las cosas. Lo otro es que también tenemos que aprender a convivir, entender que todos tenemos diferencias y que para ello debemos comprender a los demás y ponernos, como hemos visto, en la empatía, en los zapatos del otro, para aprender a convivir. Y cuarto, aprender a ser. El ser uno mismo es tan importante, el ser espontáneo, el ser genuino, es clave para poder sentirse bien con uno mismo y con los demás. El saber, incluso hasta reírse de uno mismo, son elementos que nos ayudan a hacerle frente a la vida a pesar de los obstáculos. Y por último, debemos de buscar favorecer un clima en el que se pueda propiciar la autoestima. Un entorno donde se pueda contribuir a que desde chiquito, niño, el adolescente, el joven, el adulto,
incluso hasta el ancianito, pueda expresarse como es, sentirse aceptado, valorado y con la apertura de que estamos para él o ella, para favorecer su autoestima y que se pueda sentir con valor e importancia. Ahora bien, ¿cuáles son algunas recomendaciones desde el punto de vista tanto psicológico y también bíblico? Primero, recomendamos que hay que darle más importancia a lo interno que a lo externo. Hoy en día con las redes sociales le estamos haciendo muchas veces caso a lo externo y descuidamos el corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la intención con la que hacemos las cosas. Y nos enfocamos en lo externo. Y partimos del hecho de que la belleza es relativa, es también cultural. Y eso pasa. Pero ¿qué fue lo que el Señor en su tiempo atrás le dijo a Samuel? Dice, pero Dios le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Y es lo que Dios hace con nosotros, se fija en nuestro corazón. Claro, esto no importa de que vamos a dejar a un lado el hecho de que tenemos que bañarnos, tenemos que cuidar nuestra apariencia para sentirnos bien. Pero debemos de tener un equilibrio de no descuidar lo interno, abonar, cultivar lo interno, es decir, pasar tiempo con el Señor, orar, leer su palabra, para tener ese alimento espiritual que nos sustenta y así fortalecer el fruto del Espíritu. Segunda recomendación, valorarte tal como eres, con las virtudes y las limitaciones. Tú eres importante, para Dios eres importante. ¿Qué más valor pudiéramos tener? Y en la Biblia, en Génesis 1:27, encontramos que fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza. Es decir, que Dios nos creó a su imagen. Por lo tanto, tenemos un valor inigualable, incalculable e incomparable. Dios, que creó todo el universo, lo que vemos en las estrellas, el sol, la luna, los átomos, nos creó a nosotros con todos nuestros detalles y nos ama. Y eso también nos puede dar más valor, mayor realización, no en nuestros esfuerzos o capacidades, sino lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Tercera recomendación, evita compararte con los demás. Es bueno que reconozcamos las habilidades, las facilidades de otros, porque eso también es parte de la buena autoestima. Pero el compararte con los demás es como que, por ejemplo, digamos, a mí me encanta el fútbol, nos encanta el fútbol, pero sabemos que Messi es muchísimo mejor. Si me pongo a comparar con Messi, es decir, no, ni de chiste. Pero también uno entiende que quizás Messi no puede ser bueno en otras cosas, y uno sí. Eso nos puede ayudar para poder entender que todos somos diferentes, pero todos somos importantes, aunque no tengamos esa habilidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Romanos 12:6? Esa es otra traducción de la Biblia. Dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Es decir, que Dios diseñó en su plan darnos a cada uno diferentes dones en la comunidad espiritual, diferentes talentos para su obra, para su plan. Cada uno tiene ese sello, desde la huella digital, nuestra propia identidad, que va a ser un tema a futuro que vamos a ver también con Ruth,
cada uno es valioso para el Señor. Y cuarto, ámate a ti mismo para poder amar a otros. De lo que yo puedo recibir o lo que conozco, yo puedo dar a otros. Y es lo que el Señor dice en su palabra, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, Dios envió a su único Hijo a morir por ti, morir por todos en el mundo. A pesar de nuestras fallas, de nuestros pecados, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Nos amó tanto que entregó la vida de su Hijo por nosotros. Su gracia, su misericordia hacia nosotros. Es lo que nos ayuda a amarnos y vernos como hijos de Dios, valiosos, para también buscar ese amor en otros, que otros también puedan ver su autoestima basada en el Señor, basado en lo que Dios dice para sus vidas. ¿Qué dice el Salmo 139? Tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos y lo sé muy bien. El salmista reflexionó acerca de la obra de Dios en su vida, de todo el milagro de la vida, desde la concepción y todo lo que se fue formando. El valor de él no estaba en su fuerza, en su capacidad e inteligencia para la guerra, sino en lo que el Señor había hecho en su vida y lo que Él seguía formando en él. Y eso es lo que nos puede dar mayor valía a nosotros mismos. ¿Y qué hizo el salmista? Que era parte de las recomendaciones que vimos anteriormente, es que él se conocía a sí mismo. Hizo un proceso de reflexión. Y la vida pasa día a día y a veces nos olvidamos hacer ese proceso de reflexión con nosotros mismos. Y es importante que en el tiempo de meditación con el Señor podamos vernos cara a cara con Él, con total apertura y confianza, y eso nos da un sentido de libertad también, porque reconocemos que podemos contarle todo al Señor y que Él conoce todo lo de nosotros, y eso nos da confianza también para poder vivir el día a día sabiendo que el Señor nos ama y que nos ayuda a cambiar. Ahora, ¿cuáles son algunas conclusiones a las que podemos llegar y qué es importante? Primero, para promover una actitud y un desarrollo positivo de la autoestima, hay que favorecerla. Según estudios, las conductas de riesgo en niños y adolescentes surgen por la falta de amor, por la falta de poner límites claros, como lo veíamos anteriormente, y por la falta de respeto. Y conductas de riesgo no solo delictivas, sino de consumo o de drogodependencias, por ejemplo. Hay muchos estudios que demuestran que depende también de la forma en la que han sido criados los hijos, influye para que uno esté con la apertura de conductas de riesgo. Y hemos visto que al establecer un clima que favorezca la empatía, que favorezca el amor, va a contribuir a que el niño desde pequeñito se vaya viendo con un autoconcepto, una autoimagen, una autoevaluación positiva. Por ejemplo, nos puede servir poner en nuestro cuarto algunas frases, versículos que nos ayuden a sentirnos con mayor fe en el Señor y más valor, como los que hemos visto anteriormente. En el espejo de nuestro cuarto, del baño o algún lugar que tengamos por la casa, nos va a ayudar a recordar el valor que tenemos para Dios. Y eso nos va a ayudar a mejorar nuestra autoestima.
para también poder ayudar a otros. La segunda conclusión es invitarte a ser un instrumento de Dios, donde quiera que estés. Que tú puedas contribuir a poder mejorar la autoestima de otros. No empezar a ser duro con otros, hacerlos sentir mal porque están altos, chiquitos, gorditos, flaquitos, morenitos, blanquitos. El Señor tiene un plan para cada uno y nos ama como somos. Por lo tanto, el Señor no tuvo barreras para poder acercarse cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. No tuvo barreras, se acercó a los ricos, a los pobres, a los que estaban sucitos sin bañarse, a los que se habían bañado, se acercaba. Y ese es el clima, por lo que nosotros también debemos de buscar para nosotros. Es un privilegio que tenemos, el poder apoyar y servir a otros. Y eso también mejora, por así decirlo, nuestra autoestima, porque tenemos un privilegio para servir que Dios nos ha dado en su misericordia. Y como última conclusión, es mejor enfocarte en Dios y el plan que tiene para tu vida. Dios tiene grandes planes para ti. Pero también Él desea que uno se acerque a Él para poder mostrarlo y dejarte ser de bendición para otros. Así que hemos visto ahora qué es la autoestima, algunas características, cómo trabajarlo y el desafío que tenemos de poder centrarnos en lo invaluable que somos para el Señor, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo por nosotros. Así que la próxima vez que te sientas que no tienes valor, que no eres importante, busca al Señor y busca también gente de confianza, amigos que te puedan dar la apertura para que el valor esté en el Señor y en lo que Él tiene preparado para ti. Así que muchas gracias por este tiempo. Gracias por este momento de poder compartir con ustedes. Vamos a hacer una oración. Así que oremos. Dios, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, por el tiempo en que nos permites aprender sobre lo importante que somos para ti. Perdónanos porque muchas veces nos hemos fijado en nuestras capacidades, en lo que el mundo dice acerca de nosotros, en compararnos con otros y no centrarnos en que para ti somos importantes. Perdónanos por muchas veces confiar en nuestra propia prudencia y no fiarnos de lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, porque nos amas y eso nos ayuda y nos anima a poder también tener el ánimo para ayudar a otros, para poder servirnos. Gracias porque para ti somos importantes y nos dan la comunidad de la fe para que como hermanos nos amemos, nos animemos, nos soportemos y nos edifiquemos. Gracias por este tiempo. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ha sido un gusto. Muchas bendiciones y feliz día. Gracias, Ruth.